suscríbete al canal y comenta desde qué lugar estás viendo el video. Este relato que traemos hoy a la comunidad es de esos que desgarran el alma, que te hacen preguntarte sobre el verdadero valor de las personas y hasta qué punto el clasismo puede destruir la confianza y la lealtad familiar. La protagonista de esta historia es una señora, a quien llamaremos Cuquita, una mujer sencilla de 68 años proveniente de un rancho en los Altos de Jalisco, cuya vida fue siempre el trabajo duro y sacrificio silencioso por su hijo, Mateo. Ella vendió literalmente lo que tenía, 3 vacas lecheras, su único patrimonio, para pagar la facultad de ingeniería de él, una decisión que la dejó con las manos callosas, pero con el corazón lleno de orgullo. El contexto es la boda de lujo de Mateo con Sofía, una muchacha de familia adinerada de Guadalajara, un mundo de opulencia al que Cuquita ya sabía, en el fondo, que no pertenecía, pero estaba allí por amor puro. El día comenzó con un nudo estómago de Cuquita, una mezcla de nerviosismo y un pequeño dolor por sentirse inadecuada que no la abandonaba. Había planchado la única prenda decente que tenía, un vestido lavanda almidonado comprado hace años, y miraba sus propias manos, llenas de callos y grietas del trabajo en el campo, con una vergüenza que intentaba sofocar. El regalo de bodas, entonces, era la materialización de meses de oraciones y esfuerzo, un mantel bordado a mano en punto de cruz. Ella sabía que no era un electrodoméstico caro de la lista, pero para ella, cada punto era una bendición de corazón que enviaba al nuevo hogar de su hijo. Ese regalo no era solo tela e hilo, era el último pedazo de su alma que ella ofrecía. La llegada al salón en Zapopan, que parecía un palacio de cristal y mármol, fue el primer choque abrumador, haciendo que Cuquita se sintiera minúscula y fuera de lugar, abrazando su maleta de cartón con el regalo envuelto en papel de seda como un escudo contra el lujo estridente. Sintió las miradas de la familia de la novia, altos e impecables, que la recorrían de arriba abajo con esa mezcla perversa de curiosidad y desprecio, como si se preguntaran qué hacía esa mujer de limpieza en la puerta principal de la fiesta. La sensación era que estaba contaminando el ambiente solo por existir en ese vestido lavanda, con el olor a rancho impregnado en su ropa. Vio coches estacionados que valían más que todo su rancho junto y sintió el suelo de mármol brillante bajo sus zapatos viejos, temiendo a cada paso ensuciar tanta ostentación y confirmarle su torpeza y su lugar inferior en esa jerarquía social. Armándose de todo el valor que pudo reunir, Cuquita buscó a la novia, Sofía, antes de que la multitud aumentara, decidida a entregar su regalo de corazón a corazón y expresar su amor de la única manera que sabía. Con las manos temblándole por la ansiedad, extendió el paquete con el mantel bordado a mano y dijo en voz baja que cada punto era una oración para el hogar, esperando al menos una sonrisa o un gesto de aprecio detrás del velo blanco inmaculado de la joven. La reacción de Sofía, sin embargo, fue un golpe de cuchillo frío y calculado, pues apenas tocó el paquete con la punta de los dedos, haciendo una mueca de asco como si el papel de seda estuviera contaminado, girándose inmediatamente hacia una empleada de servicio. Con un tono de voz cortante e indiferente, Sofía ordenó a la muchacha que guardara eso en algún rincón donde no estorbara, devaluando meses de esfuerzo y oraciones como si fueran un trozo de basura arrojado allí por error, dejando a Cuquita paralizada, sintiendo la sangre helarse en sus venas, con la confirmación silenciosa de que su sacrificio no valía absolutamente nada en ese mundo de apariencias.
Aquel momento en que Sofía rechazó el mantel fue tan rápido como brutal, dejando a Cuquita completamente postrada, con la sensación física de que sus piernas no la sostendrían más, pero no podía desplomarse allí, en medio de aquel salón de espejos y cristal. Fue en ese instante de desolación que Mateo, su hijo, la encontró, luciendo increíblemente elegante y apuesto en su traje de novio, pero con esa mirada que siempre buscaba su alma, notando de inmediato que algo andaba muy mal, percibiendo la palidez y la tensión en el cuerpo de su madre. Él la abrazó fuerte, y ese abrazo fue el único punto de calor y verdad que sintió en todo el día, pero el dolor y la vergüenza eran tan grandes que se sintió incapaz de contarle lo que acababa de suceder, de arruinar el día de él con sus quejas de vieja. Tragándose el llanto y la humillación, Cuquita forzó una sonrisa que le dolió hasta en las muelas, mintiéndole a su hijo al decirle que todo era muy elegante y que estaba muy contenta de estar allí, viéndolo comenzar una nueva vida. Se escondió en su mesa asignada, una isla de soledad en medio del constante tintineo de copas de cristal y risas de gente que hablaba de negocios y viajes internacionales, temas que ella ni siquiera entendía y que la hacían sentirse aún más ignorante y pequeña. Mientras observaba la opulencia a su alrededor, con miedo de usar mal los cubiertos o de decir algo inoportuno, lo único que la confortaba era la voz insistente de su corazón de madre, que le decía que necesitaba hacer un gesto final, una bendición pública para que Mateo supiera que, a pesar de todo, ella lo amaba y su apoyo incondicional estaba con él. El maestro de ceremonias anunció el momento del brindis y un impulso incontrolable, más fuerte que toda su vergüenza y miedo, nació en las entrañas de Cuquita. Era la necesidad primaria de una madre de bendecir a su hijo. Se levantó despacio, sintiendo las piernas temblarle como gelatina, agarrando la copa para disimular el temblor de sus manos callosas, mientras el salón quedaba en un silencio expectante para escuchar lo que diría la viejita del vestido lavanda, enfocando la vista en Mateo, que estaba al otro lado de la pista. Hondo respiró, tratando de invocar las palabras sencillas de amor y oración que había guardado, pero antes de que pudiera siquiera abrir la boca, el aire fue cortado por una voz nítida y venenosa, la voz de Fernanda, la madre de la novia, que parecía haber calculado el momento perfecto para lanzar su crueldad. Fernanda estaba sentada en la mesa principal y la forma en que se inclinó hacia Sofía y susurró esas palabras fatales fue escuchada por todos, resonando en los altavoces de una manera que parecía una intervención del destino, clavando puñales oxidados en el pecho de Cuquita. La frase fue dicha con una indiferencia que congelaba. Esa no es una madre, es un error en vestido. Y para empeorar, completó que era una vergüenza tenerla en las fotos de la boda, desnudando el alma de Cuquita frente a 200 extraños que ahora la miraban con pena y asombro. Pero el dolor que la rasgó por dentro no provino solo del veneno de la suegra, sino del gesto inmediato y cómplice de Sofía, que juraba amar a su hijo, que se llevó la mano a la boca y soltó una risita burlona, asintiendo con la cabeza en validación de cada insulto, mofándose de la mujer que dio la vida a su futuro esposo. Esa risa de Sofía fue el fragmento que faltaba para destrozar la poca dignidad que Cuquita aún sostenía, haciéndola desplomarse en la silla con un golpe sordo que pareció ensordecedor en el silencio que se instaló, mientras sentía el rostro arder en una humillación profunda e incontrolable. Sus manos fueron inmediata e instintivamente hacia el rosario que guardaba en el bolsillo,
apretándolo con tanta fuerza que las cuentas se clavaron en su carne, haciendo que sus nudillos se pusieran blancos, tan blancos como las servilletas de lino de la mesa, mientras deseaba fervientemente que el suelo de mármol se abriera y la tragara, borrando para siempre el recuerdo de aquel escarnio público. El silencio que siguió no era de respeto, sino de shock y pesadez, cargado de una angustia palpable. Ella mantuvo la cabeza gacha, incapaz de mirar a ninguno de los 200 ojos que la juzgaban o la miraban con lástima. Entre la bruma asfixiante de las lágrimas que ella se obstinaba en no derramar, Cuquita finalmente se atrevió a levantar la vista, buscando la mesa de los novios. Pero lo que vio en el rostro de Mateo hizo que su sangre se helara de una forma totalmente diferente, más aterradora. La sonrisa radiante de novio que ostentaba un segundo antes había desaparecido por completo, sustituida por una máscara de piedra, pálida y de una seriedad absoluta que ella nunca había visto. Una expresión de reconocimiento terrible de la crueldad que acababa de presenciar. Vio el momento exacto en que él retiró su mano de la de Sofía, dejándola caer sobre el mantel como si el contacto repentino le hubiera quemado, fijando la mirada primero en Fernanda y luego en Sofía, con una intensidad que parecía devorar la alegría y la mentira de aquel día. Lentamente, con una precisión casi quirúrgica que demostraba una decisión fríamente calculada. Mateo empujó la silla hacia atrás y el sonido arrastrado de sus patas en el pulido piso de mármol resonó por el salón como un trueno, rompiendo el silencio fúnebre que planeaba sobre la alta sociedad allí reunida. Cuquita sintió el corazón desbocado, queriendo gritarle que se detuviera, que no hiciera una escena, que simplemente la dejara soportar aquella humillación callada para no destruir su matrimonio. Pero la garganta estaba completamente sellada por el shock y la angustia, impidiendo que saliera cualquier sonido. Se levantó, se irguió en toda su altura, con una dignidad asombrosa, transformando la tensión en algo casi físico, palpable, que impedía a la gente respirar mientras esperaban lo que él haría con la honorabilidad de su madre que acababa de ser pisoteada. Mateo comenzó a caminar hacia el centro de la pista, donde estaba el estrado y el maestro de ceremonias, pero no caminaba con la prisa descontrolada de la rabia ciega, sino con la lentitud meditada de alguien que sabía exactamente el peso de cada paso y la irreversibilidad de la elección que estaba tomando en ese instante. El maestro de ceremonias, visiblemente asustado por la expresión de piedra en el rostro del novio, le entregó el micrófono sin dudar y un chillido agudo recorrió los altavoces antes de ser dominado por la voz de Mateo, que se expandió por el salón sin necesidad de gritar. No necesitó elevar el tono para llenar aquel espacio inmenso, pues hablaba con una calma que era más aterradora y gélida que cualquier grito de furia, capturando la atención de cada una de las 200 personas allí presentes. Mateo se dirigió primero a Fernanda, la suegra, con esa frialdad quirúrgica que cortaba más hondo que cualquier ofensa, y declaró ante toda la alta sociedad que aquella mujer de vestido equivocado y humillada era la única y exclusiva razón por la cual él estaba allí de pie, titulado y exitoso, para comenzar una vida que ella y su hija ahora despreciaban. Narró sin una sola oscilación en la voz cómo esas manos que ellas consideraban asquerosas y llenas de callos habían ordeñado vacas bajo la lluvia y el sol día tras día para pagar los libros y las mensualidades de la universidad donde él conoció a Sofía. Dijo que cada arruga en el rostro de su madre y cada grieta en sus dedos eran las medallas de una guerra
que ni Fernanda ni su hija tendrían el coraje o la dignidad de siquiera comenzar a luchar, dejando claro que si Cuquita no era digna de sentarse en esa mesa, él tampoco lo era, pues estaba hecho del mismo barro y de su misma sangre. Luego, giró la cabeza para encarar a Sofía, que ya no reía, sino que sollozaba histéricamente con el rímel corrido, negando todo con la cabeza, en un intento desesperado por borrar los últimos 5 minutos de crueldad que había validado públicamente, pero Mateo no le dio tregua. Afirmó que al reírse de su madre, se había reído de él, de su origen y que de lo la moldeó. esencia, y le advirtió que el amor no puede ser ciego ante la crueldad y el desprecio, dando a entender que no podría pasar el resto de su vida con alguien que demostraba tal desdén por la raíz que lo sostenía. Fue entonces cuando soltó la frase que hizo que algunas invitadas soltaran un grito ahogado, declarando con todas sus letras que no habría boda, prefiriendo quedarse solo a estar mal acompañado por personas que valoraban la etiqueta y la marca de la ropa, en Corazón. lugar de la bondad de él. El silencio que siguió a la declaración de Mateo fue ensordecedor, tan absoluto que se podía escuchar la respiración de cientos de personas impactadas, mientras él bajaba del estrado con pasos firmes que parecían martillazos en el mármol. Fernanda se había transformado en un fantasma pálido, abanicándose frenéticamente en shock, y Sofía intentaba desesperadamente agarrar el brazo de Mateo, sollozando e implorando que no la dejara, pero él la ignoró por completo, pasando de largo siquiera disminuir el paso, como si ella fuera un mueble en la decoración que ya no le interesaba. Él estaba enfocado en una sola cosa: su madre, que todavía estaba encogida en su silla, tratando desesperadamente de desaparecer de la vista de todos y procesar la dimensión del acto que acababa de presenciar. Mateo fue directo hacia Cuquita, no como quien ayuda a una anciana, sino con la reverencia de quien rescata a una reina de una prisión, extendiéndole la mano y levantándola con una delicadeza infinita, entrelazando su brazo en el de ella y forzándola a mantenerse erguida. Se inclinó y le susurró que levantara la cabeza, que no tenía absolutamente nada de qué avergonzarse en aquel lugar, y así, del brazo, comenzaron la travesía más larga y digna de la vida de Cuquita, cruzando todo el salón bajo la mirada fija de los 200 invitados que observaban el espectáculo sin atreverse a emitir un sonido. Al pasar junto a la mesa principal, ella vio el pastel de 5 pisos, el lujo desperdiciado y el rostro completamente descompuesto de la familia, que creyó que podía pisotear a los demás, pero no miraron hacia atrás en ningún momento, dejando atrás el caos, los gritos histéricos de Sofía y el murmullo escandalizado de aquella alta sociedad hipócrita. Mateo y Cuquita cruzaron las pesadas puertas de cristal y salieron al aire fresco de la noche, dejando atrás el ruido histérico de la novia y el juicio de la alta sociedad, y el destino que eligieron fue el más emblemático posible. Terminaron sentados en banquitos de plástico en un simple puesto de tacos callejero, de esos con una bombilla colgando de un cable y un olor maravilloso a comida casera que era glorioso. La escena era casi surrealista para quien pasara por allí. Mateo, impecable en su traje de novio, aunque sin el moño, y Cuquita en su vestido lavanda, comiendo con un hambre que no sabían que tenían, y ella juró que esos tacos de birria, que le recordaban a los domingos en el rancho, sabían 1000 veces mejor que cualquier banquete francés que quedó intacto en las mesas de mármol. El silencio que planeaba entre ellos ya no era de angustia, sino de una paz profunda, como cuando el viento limpia el polvo en los altos al caer la tarde.
Pero la culpa de madre, esa cosa terca e irracional, apretó la garganta de Cuquita y ella intentó disculparse por haber causado el escándalo y la pérdida de la boda de lujo de su hijo, sintiendo los ojos aguarse de nuevo por sentirse tan rústica y por esas manos que tanto lo avergonzaron en aquel ambiente. Mateo, sin decir una palabra, puso su refresco en la mesa de metal y, con una ternura infinita, tomó las manos callosas de su madre, esas mismas manos que Sofía y Fernanda miraron con asco, y las besó una por una con una devoción que la hizo temblar hasta el tuétano, asegurándole que nunca más pidiera perdón por su trabajo, pues esas manos valían más que todo el dinero y los apellidos de esa familia vacía. En ese instante, él le hizo entender que esas manos le habían enseñado a ser un hombre de bien y a valorar lo que realmente importaba en la vida. Cuquita, que siempre fue práctica, no pudo evitar la preocupación por el dinero gastado, por el anillo carísimo y el prejuicio del salón echado a perder. Pero Mateo, que nunca fue tonto, la tranquilizó inmediatamente, explicándole que ya había hablado con un amigo abogado. Le dijo que, por la ley de Jalisco, como la novia y su madre cometieron una injuria grave contra el honor de su madre ante todos, ellas estarían obligadas a devolver el anillo de compromiso, y él no tendría que pagar los costos de una fiesta que ellas mismas destruyeron con su veneno y su clasismo. Ese pedacito de justicia legal trajo a Cuquita una paz inesperada, reforzando la idea de que ellos no eran tapetes para que nadie los pisara, y que su dignidad había sido amparada, aunque fuera de una manera seca y burocrática, en contraste con la brutalidad emocional que sufrieron. Al ver a Mateo sonriéndole, limpiándose la salsa de los tacos en el mentón, exactamente como hacía cuando era niño, Cuquita sintió el pecho llenarse de una certeza cálida y fuerte. Ella ya no era el error en vestido, sino una reina coronada por la lealtad de su hijo. El evento fue tan repentino como el discurso de Mateo. Una boda que duró menos de una hora, una cancelación que paralizó a la alta sociedad y una huida a un puesto de tacos y después de eso, el silencio. Todo se convirtió en una historia familiar contada en voz baja. Nunca más volvieron a hablar con la familia de Sofía y la vida simplemente continuó, como si el día hubiera sido una pesadilla que terminó abruptamente, pero que dejó la marca indeleble del respeto y la lealtad por encima de cualquier lujo.